El cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki. ¿Para quién es este libro? Y bueno, el libro es para cualquier persona que quiera entender un poco más de lo básico de las finanzas personales y de los principales modelos de finanzas personales que puedes tener y cuáles son los pros y los contras de cada uno. Si tú no has leído el primer libro, que es Padre Rico, Padre Pobre, puedes entender lo que está diciendo porque es un poco más técnico, te lo va a hablar desde su experiencia, etcétera, pero si puedes leerlo es mejor porque este es como un poquito la continuación. Ahora, no necesitas tener un nivel experto de finanzas y ser inversionista profesional, nada. Esto puede ser para cualquier persona de cualquier nivel. Va a servir igual si tienes un nivel muy básico o si apenas estás empezando o si también tú ya tienes un rato en las finanzas porque así lo vas a entender todavía mejor. ¿Qué vamos a encontrar en este libro? Bueno, resumidas cuentas, lo que vamos a ver son los diferentes modelos de finanzas personales según Robert Kiyosaki y él lo va a dividir en los diferentes cuadrantes del dinero que así le llaman. Entonces yo voy a sacar 4 lecciones que son como el resumen, si quieres verlo así, para mí las que yo considero más importantes y después yo te voy a dar también un punto de vista pues más técnico financiero. Y la primera lección es que hay diferentes modelos de finanzas personales. ¡Wow! ¿No? Y eso es algo que muchas personas a veces no se dan cuenta porque en la escuela no te enseñan finanzas personales, pero hay diferentes modelos y típicamente cada modelo de finanzas personales tiene pros, tiene contras y si te va bien tiene cierto tipo de resultados y si te va mal tiene cierto tipo también de otros resultados. Él, si te fijas aquí, en este cuadrante tiene el cuadrante E, que es el del empleado. Prácticamente es el modelo de las finanzas de alguien que tiene un trabajo normal en el sentido de yo voy a X lugar o a la oficina, a la tienda o a algún lugar, pero a mí me van a pagar por día o por hora y así es, ¿no? Así es. Prácticamente estoy cambiando mi tiempo por dinero. Luego el segundo cuadrante, que es el A, dice el autoempleo. Quiere decir que yo pongo mi propio negocio, yo lo atiendo, yo hago muchas cosas o simplemente el negocio no funciona si yo no estoy. Básicamente es eso, o sea, yo me autoempleo y yo hago pues mis propias cosas, mis propios comercios, yo vendo mis productos y mis servicios y ya está. Luego el cuadrante D es el cuadrante de las empresas y no de las empresas chiquitas, sino ya tal vez una empresa medianita más grande. Y la cuestión con esto es que cuando tú tienes una empresa, típicamente ya no vas a ser tú el que la atiende toda. Podrías estar ahí, sí, pero ya tienes todo un sistema que hace que sirva sola o que funcione sola y que prácticamente no te necesite a ti. Tú podrías contratar a un gerente general que la maneje. Y el cuadrante I es el cuadrante del inversionista, que ya no es que tú tienes una empresa, sino más bien tú inviertes, tú financias a las empresas para que ellas puedan poner su negocio y usualmente no es que financias una. Tú puedes ser el inversionista de diferentes tipos de empresas o también de diferentes tipos de activos, porque las empresas o las acciones no son el único activo que existe. Básicamente de eso trata, te va a hablar de todos los pros y contras y prácticamente te pregunta pues qué tipo de ingresos tienes, en qué gastas, en qué tipo de activos y pasivos tienes. Esas son las diferencias que va a hacer pues que tú te coloques en cada uno de estos cuadrantes, porque como los cuadrantes son diferentes, prácticamente el que va a tener éxito en un cuadrante no necesariamente va a tener éxito en otro porque es una cuestión de filosofía, de forma de pensar. Hay gente que le gusta tener un trabajo, pero hay gente que odia tener un trabajo. Hay gente que dice yo no quiero jefes, yo quiero ser mi propio jefe y hay personas que te van a decir ¿para qué soy yo el jefe si puedo contratar a alguien mejor? Es una cuestión de forma de pensar y como tienen formas de pensar diferente, prácticamente las personas se educan de forma diferente, hacen las cosas de forma
diferente y tienen hábitos, tienen habilidades y tienen resultados distintos. Es muy diferente la forma de pensar para tener éxito en el cuadrante E, que en el cuadrante D, que en el cuadrante I, que en el cuadrante A. La pregunta es, uno, ¿en qué cuadrante quieres estar tú? Dos, ¿en qué cuadrante tal vez tienes más posibilidades de éxito? Tres, ¿qué tienes que pensar o cómo te tienes que educar para estar en cada uno de estos cuadrantes? ¿Qué habilidades se necesitan desarrollar para quedar en alguno de estos cuadrantes? Y bueno, obviamente pues todo tiene sus riesgos. En este libro te va a pintar que poner la empresa pues es la mejor solución y después invertir. ¿Qué sucede? Que sí, en términos de potencial, ¿qué pasa? Que tú en un empleo puedes ganar, ¿no? O sea, si te fijas cuánto ganan los CEOs, que son empleados de las empresas más grandes del mundo, podrán estar ganando 3, 4 millones de dólares al año, que es muchísimo. ¿Cuál es la cuestión? Que imagínate cuánto tiene que ganar el que le paga eso, porque no solo le paga a él, le paga al presidente, le paga al financiero, le paga al de ventas y así va a pagar a toda la estructura. Lo que termina pasando es que prácticamente una persona con accionista de una empresa de estas muy, muy, muy grandes podría estar ganando 100 o 200 veces más que tal vez uno de estos CEOs. Y ese es el potencial. Muy probablemente un empleado normal en una empresa con un sueldo medio, dependiendo del país, porque los sueldos son distintos, etcétera, pero ponle tú que en Latinolandia alguien muy, muy, muy bueno va a estar ganando como entre 35 y 50 mil dólares al año. Alguien en Estados Unidos normal va a estar ganando 70. ¿Qué sucede? Que pues obviamente no es lo mismo ganar 70 que el que tiene la empresa, que pues tiene todo el potencial hacia arriba. El dinero o digamos que los ingresos los tienes topados. Y ese es uno de los pros y uno de los contras de ambas. Ahora, el que tiene una empresa, pone una empresa, pues tiene todo el riesgo de quebrar, porque no es como que tú haces tu negocio y todo es alegría, ¿no? Prácticamente tienes riesgo de competencia, tienes riesgo legal, ¿qué pasa si un cliente te demanda? O sea, pueden pasar mil y un cosas y eso hace que también pues tu negocio pueda quebrar. Terminando como esta lección y ejemplos de qué cosas pueden pasar, me paso a la lección 2, que es enfocarse en un sistema sustentable más que en un producto. Porque muchas personas, y te voy a poner un ejemplo, muchas personas dicen, es que McDonald's pues no tiene la mejor hamburguesa, están como buenas, pero yo podría poner mi negocio, yo podría poner mi empresa de hamburguesas y seguramente las voy a hacer infinitamente mejor. Y probablemente sí. El tema es que nunca vas a ganar así más que McDonald's. ¿Por qué? Porque McDonald's tiene un sistema. El tema es que si tú pones tu negocio, tu tienda, lo que sea, pues y tú la atiendes, pues sí, tal vez te puede ir muy bien y vas a estar ahí en tu tienda. El tema es que McDonald's tiene miles de tiendas y el secreto de ellos no está en hacer la mejor hamburguesa. El secreto de ellos está en cómo creas un sistema para distribuir hamburguesas. Y no solamente eso, porque hay muchos analistas que dicen que McDonald's está en el negocio de real estate. Quiere decir que está en el negocio de bienes raíces, que no tienen nada que ver con hamburguesas. ¿Cuál es el tema? Que tienen tantas propiedades que muchas veces lo que hacen es se la rentan a alguien que franquicia el negocio. Y ahí es donde empiezan pues las cosas truculentas, donde un sistema pues empieza a ser muchísimo mejor. No te fijes en hacer una mejor hamburguesa, fíjate en un sistema que sea duplicable, que sea escalable, que sea relativamente sencillo de imitar y que además puedas expandir pues muchísimo más. Es crear pues un sistema que trabaja para ti en vez de tú trabajar para el sistema, ¿no? Es así de simple y plano. La lección 3 es que aquí en este libro Robert define la riqueza igual a tiempo. ¿Qué significa esto? Que si tú te quedaras sin trabajo o si algo llega a pasar, te enfermas, cualquier cosa y no puedes hacer algo productivo, ¿cuánto tiempo puedes vivir sin tu actividad primaria o sin trabajar? No, God!
lo que él argumenta es que muchas personas, y según las estadísticas, la verdad es que sí tiene muchas razones, si tú te quedas sin trabajo o una persona normal se queda sin trabajo, muy probablemente tenga de 3 a 6 meses antes de quebrar y empezar a adquirir deudas. Y eso es en muy buen casos porque hay muchísima gente que vive pues al día. También se puede dar el caso de gente que tenga muchos ahorros, el tema es que se los va a consumir y después de, si te fue muy bien, 1 o 2 años, pues vas a tener que empezar otra vez a trabajar o prácticamente se te acaba todo. ¿Cuál es, digamos, la lección aquí? Que él lo que dice es, si tú creas un sistema que es una empresa en el cuadrante D o eres inversionista en el cuadrante I, tú creas un sistema o tú tienes tus inversiones en diferentes sistemas que producen para ti y cuando eso sucede, pues puede ser que tú tengas flujos de efectivo ilimitado. Porque tú podrías dejar de trabajar, pero todos esos sistemas te dan tus pequeñas rentitas y tú con eso te puedes prolongar todo el tiempo que quieras. Porque para él, tener tiempo para hacer lo que tú quieras con tu vida es riqueza. El problema es que si tú no tienes tiempo o tú no tienes dinero o no tienes un sistema que te mantenga, prácticamente vas a terminar cambiando tu tiempo por dinero y entonces te vas a quedar sin tiempo para hacer lo que a ti tal vez te gustaría hacer con tu vida. Y de ahí es donde entramos a la lección financiera número 4, que es, pues muchas veces uno quiere tener pues sus rentitas para vivir de sus rentitas y todos los meses pues tener un flujo y no tener que trabajar mucho. ¿Qué pasa? Que el status quo te dice que salgas a la escuela, que salgas a estudiar, no sé qué, consigas un buen trabajo, te cases, te endeudes, te embarques con un coche, con una casa, con lo que quieras. ¿Qué sucede? Que tú ya estás perdiendo ahí el juego de las finanzas. Porque, ¿qué pasa? Que el status quo, la sociedad, te va a empujar a convertirte en la rentita del banco, porque resulta que pediste un crédito para la casa de 30 años, resulta que pediste un crédito para el auto de 5 años. Prácticamente tú eres la rentita y le debes de pagar todos los meses de aquí a 30 años al banco en pagos mensuales. ¿Cuál es la lección en todo esto? Que el juego de las finanzas se llama quién endeuda a quién. Si tú debes, tú eres el que está perdiendo y eres el que tiene menos libertad y además tiendes a perder el juego del dinero. Si tú eres la persona que financia, si tú eres la persona que tiene activos, si tú eres la persona a la que le pagan, o que endeuda tal vez a otro y no porque sea una estrategia, te voy a endeudar. O sea, es más una cuestión pues de negocio que tú eres más probable de ganar porque tú vas a tener un flujo de efectivo. Y entonces recalco, el juego del dinero se llama quién endeuda a quién. Si tú eres una persona que tiene muchas deudas, tú eres la rentita de alguien más. Y pues ese alguien más está siendo millonario a tu costa. Así. Si te doy un punto de vista muy financiero, te puedo decir que sí tienes razón en la contabilidad de las cosas. Pues sí, el cuadrante de las empresas y de los inversionistas tiene muchísimo más ventajas, no solamente en cuestión de ingresos, sino en cuestión de gastos, en cuestión de deducibles, en cuestión fiscal, en muchas, muchas, muchas cosas tienen muchísimo más ventajas que tal vez estar en el cuadrante E y en el cuadrante A. Tienes razón, la cuestión es que no te dice cómo te tienes o qué tienes que hacer para moverte de un cuadrante a otro. No, porque es como que, sí, me vendiste muy bien el cuadrante X, pero ¿cómo le hago de pasar de uno a otro? Y para hacer eso, realmente una persona necesita cambiar muchas, muchas, muchas cosas, sobre todo forma de pensar. ¿Qué tan fácil es cambiar de forma de pensar? Es bien complicado, porque uno toda su vida piensa algo y resulta que, pum, y tienes que meterte otra cosa en la cabeza. ¿Qué cosa? Bueno, eso hay que ver en otros videos y hay que ver en otros libros que muchas veces ni siquiera son de Robert. Pues, ¿qué es lo que necesitas hacer para moverte de cuadrante? Una vez que lo entiendes, pues empieza a ser como todo muchísimo más sencillo, pero
no es fácil entender qué tienes que hacer y además después pues ejecutarlo. Y estas serían las lecciones financieras del cuadrante del flujo del dinero.